glorificada de Cristo, ya no el Cristo que los apóstoles conocieron, palparon sus manos, estuvieron con Él, sino que ahora es el Cristo glorificado. Aleluya, amén. Vimos también anteriormente esta frase donde dice en el Espíritu, y decíamos que significa que Juan estaba en la dimensión espiritual. No estaba aquí en esta parte todavía fuera de su cuerpo. Al decir Juan que oyó detrás de él una voz como de trompeta, naturalmente que esto nos enseña y nos habla que todavía estaba Juan físicamente diciéndonos: yo estaba en mi cuerpo, estaba caminando en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, pensando en el reino de Dios, trabajando en la obra de Dios. Y notamos también que no tenía ninguna amargura. No estaba Juan tampoco pensando, pues, ¿qué estoy yo haciendo aquí en prisión después de haber servido a Dios, después de haberle entregado mi vida, después de haber servido, después de haber predicado el Evangelio? Y vemos que realmente en su corazón no existía ningún tipo de amargura. Así que vamos a notar que aquí nuestro Señor quiere que nosotros nos sintamos realmente seguros. Jesús dijo: no se turbe nuestro corazón, no tengan miedo. Vamos a buscar siempre que haya paz de Dios en nuestro corazón, que tengamos seguridad sobre el tiempo que nos quede o el tiempo que nos toque estar sobre esta tierra. Debemos nosotros de mantener, para poder tener todo esto en nuestras vidas, mantener la unidad del Espíritu. Debemos de mantener la armonía entre nosotros. Hoy más que nunca nosotros debemos de aprender a amarnos, debemos de aprender a perdonarnos, a soportarnos, porque somos el cuerpo de Jesucristo. Y después le da una orden a Juan en el versículo 11, y esto es donde nos vamos a enfocar en esta preciosa mañana. La orden fue en el versículo 11, cuando le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. La orden es: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que son, ¿cuáles? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 iglesias. Cuando le dice estas palabras, comienza a revelarle a Juan las cosas que la iglesia debe saber. Por eso es importante enfocarnos, que le dice: envía este mensaje a las 7 iglesias. Y al decir que es enviada a las 7 iglesias, eso quiere decir que Juan está recibiendo revelación de parte de nuestro Dios, y le dice a la iglesia las cosas que la iglesia de Jesucristo debe saber, o sea, usted y yo. No era, un mensaje para Juan, sino que era para 7 iglesias. Y este mensaje que Jesucristo le da es para que Juan lo escribiera y lo enviara precisamente a estas iglesias. Y fue precisamente con el propósito de que fueran fortalecidas en la fe. Esa era la intención de enviar este mensaje a las iglesias. No solamente, para que se fortalecieran en la fe, sino que también estuvieran preparadas estas iglesias en aquel tiempo para el día de su muerte. Y para nosotros este mensaje es para que estemos preparados, listos, con la mente abierta, con un corazón, con una disposición de poder estar listos para la venida
de nuestro Señor Jesucristo, y es el mensaje de la iglesia en este tiempo, la venida de Jesús. Entonces, este mensaje a las 7 iglesias se aplica a todas las iglesias a través de la historia, y también a la iglesia individual, y también se pudiera decir que este mensaje se dirige también a cada uno de nosotros individualmente. Aleluya. Porque tú y yo individualmente, como miembros del cuerpo de Cristo, o somos miembros del cuerpo de Cristo en parte, y el mensaje a las 5 de las iglesias a las que Juan les envía este mensaje es el mensaje de arrepentimiento. En otras palabras, les está diciendo: arrepiéntete del estilo de vida que estás viviendo, si no, vendré presto a ti, quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A 5 de las iglesias, de las 7 iglesias, les da este mensaje. ¿Saben por qué Dios se enfoca tanto en este mensaje? Porque si tú te mueres en pecado, o sin saber, o sin saber que puedes ser limpiado del pecado, y sin haber dado frutos, sin haber terminado la misión que Dios te dio en este mundo, y en la eternidad, quiero decirte que ya jamás vas a poder tener otra oportunidad. La oportunidad la tenemos mientras estamos aquí, de poder reponer absolutamente todo lo que Dios te había permitido que hicieras en esta vida. Porque cuando la Biblia habla de que debemos de arrepentirnos, no significa que tenemos que volver a nacer, o que Dios no nos haya perdonado cuando nos entregamos a Él, cuando nos bautizamos, sino que cada vez que nosotros le fallamos a Dios, tenemos la oportunidad de ser perdonados. El apóstol Juan dijo: si alguno de ustedes como hijos de Dios hubieren pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está diciendo Juan que debe recibir perdón de Dios? A la iglesia. Les digo esto porque muchos creen que cuando se entregaron a Jesús, Dios los perdonó. Creen que el perdón que Dios les dio es para siempre, y si es efectivamente, eternamente, Dios nos perdonó. Pero en el proceso, en el caminar, en el tiempo en que vamos caminando con Cristo, cometemos errores, le fallamos a Dios, pecamos contra Dios. Y cuando esto suceda, es precisamente lo que básicamente está diciéndole Juan a estas primeras 5 iglesias que les envía este mensaje. Les está diciendo: arrepiéntete. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Porque eso significa que nosotros necesitamos cada día ser renovados en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con Jesucristo. Necesitamos diversos lavamientos, como sucedía en el antiguo pacto. Diversos lavamientos quiere decir aquel que ya había sido perdonado, aquel que ya ha sido limpiado por la sangre de Cristo, necesita constantemente esta limpieza espiritual que a veces nos salpica el mundo con sus ideologías, con sus intenciones, con las tentaciones, con las tribulaciones, con las cosas en las que nosotros tenemos que enfrentarnos. Ocasionalmente en el mundo vemos que de alguna forma nos manchan nuestra mente. A veces de una forma que nosotros ni nos damos cuenta, pero ya pecamos contra Dios, ya cometimos pecado. Juan dice: si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que necesitamos todos los días revisar nuestra mente y nuestra conciencia para ver de qué necesitamos arrepentirnos. Porque si te vas en pecado a la eternidad, ya no vas a poder reponer todo lo que Dios quería hacer contigo, con el talento que te había dado en tu vida. O si te mueres y habías enterrado tus talentos, nunca
exploraste tu talento musical, nunca exploraste tu voz, la predicación, la enseñanza, sino que quizás por tu pereza bloqueaste la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pueden haber cosas que bloqueen la obra del Espíritu Santo que Dios quiere hacer en tu vida, pero a veces la pereza espiritual bloquea para que tú desarrolles esos talentos que Dios te dio. No los vas a poder recuperar en la eternidad. Entonces, esta obra del Espíritu Santo está en nosotros para desarrollar todas las habilidades espirituales que Dios nos da mientras estamos aquí en la tierra, para que cuando estemos en la eternidad no tengamos absolutamente nada de qué arrepentirnos. Porque es muy probable que si dejas que se bloquee la obra del Espíritu Santo en tu vida, cuando llegues al cielo vas a ir sin frutos. Esa es la razón por la que vale la pena santificarnos. Esa es la razón porque vale la pena servir a Jesucristo. Esa es la razón por la que vale la pena, escúchame bien, apartarnos del mundo y del pecado. A lo mejor para los que están en nuestro alrededor pareciera una locura apartarnos del pecado. La razón por la que para el mundo parece una locura es porque es el mundo lo único que conoce, es lo único en lo que se divierte, porque no tienen otra diversión. Pero los hijos de Dios entendemos que entre más nos purificamos, entre más nosotros nos santificamos, es porque agarramos conciencia desde el día en que nos entregamos a Jesucristo que la vida es demasiado corta. Es muy poco el tiempo que vamos a estar aquí. Y estas iglesias representan, a las iglesias de todos los tiempos. Número 1, ya entendemos que el número 7 implica perfección, totalidad o completo. Ahora vamos a ver el significado de estas 7 iglesias, para los que deseen apuntarlo, porque cuando entremos en el capítulo 2 vamos a enfocarnos en cada una de las iglesias. Ahora solamente les voy a dar el significado de cada una de estas iglesias. Número 1, la iglesia de Éfeso significa la deseada. O sea, Dios anhela que esta iglesia, o anhelaba Dios que esta iglesia regresara a Él. Y Dios nos demuestra, así como se lo demostró a esta iglesia, cuánto nos anhela. Dios dice, o se dirige a ti en este día y te dice: te amo, te deseo. Y cuando un cristiano se aleja de Dios, Él siempre está deseando que tú regreses, porque Él sabe que entre más te alejes de Él, vas a sufrir más, como le sucedió al hijo pródigo. Mientras se apartó, entre más se alejaba, entre más se metía en el ambiente del mundo, más sufría. Sufrió de tal manera que fue humillado de una manera impresionante por el mundo. No creas tú que el mundo te va a recibir con los brazos abiertos. Si te alejas de Jesús, el mundo va a atormentar tu alma y tu espíritu. Te va a llevar a la miseria. Y entre más te alejes de Dios, más vas a sufrir y más vas a sufrir. Pero sin embargo vemos en la parábola del hijo pródigo que el padre siempre estaba divisando hacia los campos.
estaba deseando que regresara su hijo. Estaba deseando que regresara a él. Estaba buscando la forma de ayudarlo, de consolarlo, de fortalecerlo, porque lejos de Dios se sufre. El hombre no puede ser feliz alejado de Dios. Y Dios siempre está deseando que regreses. Siempre está buscando la forma de reencontrarse contigo, como lo hizo el hijo pródigo cuando el padre lo vio. Dice que corrió y fue y lo encontró en el camino y le dijo: todo lo que tú tienes aquí todavía lo tienes, por causa de que atendiste y aprendiste lo que es el arrepentimiento. Vean ustedes los beneficios que tiene el arrepentimiento. Por esas razones que el mensaje a las 7 iglesias, a 5 de las 7, se trata de arrepentimiento. Es poderoso el arrepentimiento. Restablece todo lo que nosotros habíamos perdido con Dios. Restablece nuestra comunión con Dios. Dios está dispuestísimo a que cuando nosotros nos arrepintamos, Él está dispuestísimo a levantarnos, porque nunca se pierde la calidad de Padre. Él es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama, nos desea y quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda, sino que todos procedan a un fiel arrepentimiento. Esta iglesia de Éfeso es la deseada. Éfeso fue una iglesia que se envolvió en miles de actividades, en miles de cosas, pero fue una iglesia que se fue alejando de Dios hasta que perdieron, dice, el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, entonces vemos que desde ese momento Dios deseaba que regresara. Dios estaba deseando el regreso. Número 2, Esmirna, significa mirra. Mirra es una sustancia que se usaba para perfumar y también se usaba para ungir a los muertos, como una especie aromática, y significa olor agradable de los mártires. Ahora entendemos, ¿verdad? Olor agradable de los mártires, pero no cualquier mártir, sino los mártires de la persecución. Y lo que sufrió, y no hay una sola palabra en su contra, y 50 años después de la muerte de Juan, Policarpio, quien era el pastor de la iglesia de Esmirna, fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César. Ahora entendemos, no es un nombre simplemente por tenerlo. Al decir que es una aromática, eso significa, óiganme bien, que cuando damos nuestra vida por Dios, es un olor agradable delante de Él. La mirra, decíamos, se utilizaba para ungir a los muertos. Era un olor agradable a Dios. Ay Dios, qué medida, ¿no? De poder tener una medida y una capacidad y un entendimiento de decir: yo no me voy a doblegar al mundo. Yo no me voy a doblegar al anticristo. Yo no me voy a doblegar al sistema del mundo, aunque me muera, pero no me voy a doblegar. Eso significa olor agradable delante de Dios. Esta era la iglesia de Esmirna. Pérgamo significa casamiento o matrimonio. ¿Sabían eso? Es la iglesia que se casa. Es la iglesia que se mezcla, que se une con el ecumenismo.
que se une con el mundo y que hace alianzas impías, que se prostituye, que se une al gobierno, a las fiestas paganas, al comunismo. O sea, es el cristianismo que compromete sus convicciones para quedar bien con el mundo. Aquí necesitamos, ustedes y yo, entender que no podemos comprometer lo que hemos recibido de parte de Dios. No podemos comprometer las bendiciones, las promesas, todo lo que Dios nos ha ofrecido. No lo podemos comprometer por causa de querer quedar bien con el compadre, con la comadre. No. Nosotros tenemos que entender que desde el día que nos entregamos a Jesús, tenemos un Padre Celestial en los cielos, y que ese Padre Celestial al que servimos nos unió, nos dio su espíritu, nos dio su naturaleza, nos dio su poder, nos dio todo lo que necesitamos y que no necesitamos, óigame bien, unirnos a nadie más, porque ya tenemos como la esposa del Cordero al novio. Y es celoso este novio. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso y que no va a compartir su amor con nadie, como debe de ser, porque nosotros, cuando nos entregamos a Jesús, entendemos que somos la novia, la esposa del Cordero. Dios no permite la infidelidad. Gracias, Jesús. No vamos a comprometer nuestras convicciones para quedar bien con el mundo, por amar las cosas de Satanás o las cosas que Satanás te ofrece. Comienzas a mezclarte con el mundo cuando la Biblia es bien clara y nos dice: salid de en medio de Babilonia y no toquéis lo inmundo. O sea, salte del ambiente que peligra, del ambiente que te puede alejar de la comunión con Dios. Salte de esos amigos. No mires eso que te daña. Cuida lo que ves, cuida lo que tocas, cuida el ambiente en el que te desarrollas. Salte de todo eso. Ustedes son santos, apártense, límpiense. Así como yo soy santo, dice Dios, ustedes también tienen que comenzar a practicar la santidad, sin comprometer nuestras convicciones espirituales. Tiatira significa sacrificio y continuo. En otras palabras, no se cansa de sacrificar. Esta iglesia donde se introduce el paganismo, donde entran las tradiciones de los hombres que no están en la Biblia, tradiciones de hombres, rituales, y que finalmente cayeron en el legalismo. Escuchen esto. Finalmente caen en el legalismo y comienzan a decirle a sus feligreses: si te vas a otra iglesia, te condenas. Gloria a Dios. Tú perteneces aquí. Y si te vas, vas a apostatar. Eres una apóstata. Praise God. Y si te vas a perder para siempre. Y vas a estar bajo maldición. Vas a ser maldito si te vas de aquí. Dios santo, como si fuera el cielo, ¿no? Ya. Gloria a Dios, así es. ¿Qué es lo que pasa? Que, con todo respeto, ¿verdad?, a todos los pastores, pero el pastor que comienza a amenazar a sus ovejas, a manipular a sus ovejas a través de amenazas y de maldiciones, es que el espíritu de brujería de Jezabel está tomando el control de su vida. ¿Saben lo que dice a la iglesia de Esmirna? Exactamente lo mismo. La Biblia
dice que nosotros no debemos de enseñorearnos de las ovejas. Gloria a Dios. No somos nosotros los dueños de las ovejas, sino para ser ejemplo de la grey, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Aleluya. Dijo Pablo: yo sembré, Apolos regó. Ojalá que todos los pastores pensaran igual. ¿Sí me entienden? Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo puedo hacer algo en la vida de una persona, mientras que otro pastor puede hacer algo en esa misma vida. ¿Por qué? Porque el único dueño de las almas es Dios. Yo riego, otro siembra, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Jesús el Cristo. El que da el crecimiento es Dios, dice el apóstol Pablo. Así que yo sembré, Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Así que, dice Pablo, no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que da el crecer. Primera de Corintios 3, 6 al 8. ¿Quién es el que hace la obra realmente en la vida de las personas? La palabra de Dios, la relación que tiene esa alma, la relación que tiene ese cristiano con Jesucristo. Eso es lo que trae salvación a la vida del hombre. Pero quiero decirle que hay pastores que tienen horror que sus siervos, sus creyentes se vayan a otro lugar. ¿Qué tal que si tú le vas a dar algo, pero a lo mejor él a donde va necesita lo que tú no le puedes dar? Así es, praise God. Así deberíamos de pensar. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer versículo 2. Primera de Pedro 5:2. Escuchen lo que Dios o lo que Pablo les ordena a los pastores: apacentar la grey ¿de quién? De Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente. Óigame bien, no tampoco por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. En otras palabras, sin pensar en sacarle provecho a las ovejas, sin querer abusar de ellas, no ser un miserable asalariado. No, absolutamente no. Antes, como dice en el versículo 10, no teniendo, escuchen ustedes esto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. En otras palabras, la iglesia, los cristianos, los redimidos, son una herencia de Dios que aquel que predica el evangelio tiene que cuidarla, tiene que cuidar de ella, no enseñorearse de ella, sino, escuchen bien lo que termina diciendo el apóstol, sino siendo nosotros ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de aquellos que buscan a Dios. No podemos nosotros amenazar las ovejas ni mantenerlos dentro de una iglesia a través de la manipulación y de la intimidación. Gloria a Dios. Sardis significa los que escapan. Notamos que lo que realmente significa es que es el remanente fiel en iglesias que probablemente sean iglesias que están luchando para servir a Dios. Siempre en la iglesia hay un grupo de hermanos fieles. Aleluya. Siempre en la iglesia, aunque sea una iglesia
a lo mejor fría, muerta, pero siempre hay un remanente de fieles que sirven a Dios con todo su corazón. Este remanente, dice a la iglesia de Sardis, son los que van a escapar. Nunca debemos de creer de que esta iglesia en la que nosotros tenemos, la iglesia en la que nosotros estamos, es la mejor iglesia, o esta iglesia predica la verdad, o esta iglesia es la única iglesia que tiene el evangelio, es la única que predica la verdad. Nunca debemos de pensar eso, porque la verdad se encierra, la verdad está firme, la verdad se llama Jesucristo. Y todos nosotros somos solamente personas que estamos aprendiendo a relacionarnos unos con otros. Nos necesitamos, tenemos que orar los unos por los otros. Y no pensar, esos están mal y nosotros estamos bien. Siempre en todas las iglesias hay un grupo de personas fieles, firmes, que sirven al Señor con todo su corazón. Son el remanente de los que escaparán en el día que Cristo venga por su iglesia. Óigame bien, cuando Jesús dio la ilustración de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, habló precisamente de la mezcla en la que la iglesia está formada. No se asusten. 5 eran salvas y las otras 5 eran fatuas. Entonces en la iglesia de Cristo hay esa mezcla. Sardis, hay una simiente que escapará, hay un remanente que escapará. Ya los puse a pensar, ¿verdad? Seré yo. Esto es lo que significa Sardis. Filadelfia significa amor fraternal. Nomás estoy dándoles una introducción. En el capítulo 2 nos vamos a encontrar aquí con estas iglesias que, cuidado, vamos a ser muy bendecidos con la palabra de Dios, se los prometo. Es nomás una probadita. Filadelfia significa amor fraternal. Esta es la iglesia que mantiene el amor entre los congregantes y se mantienen calientitos. Se preocupan unos por otros, donde no esperan que me amen, sino que yo amo sin esperar a que me amen. Una iglesia donde la gente va a amar, una iglesia que quiere darle bendición, que quiere amar, que quiere siempre compartir con los demás lo que tiene. Esta era la iglesia de Filadelfia. Y finalmente tenemos la iglesia de Laodicea. Y significa juicio del pueblo. Ahora ustedes van a comprender por qué se llama juicio del pueblo. Esta es una iglesia tibia, a punto de ser juzgada. Aleluya. ¿Saben qué tipo de iglesias son estas? Iglesias que son gobernadas democráticamente y no teocráticamente. Son iglesias donde la familia tal puso el techo de la iglesia y la familia fulana hizo las paredes. Gloria a Dios. Preach. Gloria a Dios. Y como ellos pusieron el techo y las paredes, ellos le dicen al pastor lo que tiene que predicar. Si no, nos vamos, pastor. O si no, lo quitamos y ponemos a otro que nos guste. Cuidadito, Laodicea.
Ellos ponen al pastor, le dicen lo que tiene que predicar, y cuidado con que el que no les guste algo que el pastor diga, porque lo quitan. Son las familias las que gobiernan. Son guiados y son gobernados por familias y no por líderes espirituales. ¿Cuál es el sistema de Dios? Capítulo 13 del libro de los Hechos. El sistema de Dios es, escuchen esto, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. La iglesia no es guiada por hombres. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Dice aquí la Biblia que estaban los apóstoles reunidos, ministrando, pues estaban ayunando, estaban orando, y cuando estaban haciendo esto, dice el versículo 2, dijo ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién es el que nos llama a hacer la obra de Dios? ¿La familia Pérez? No. ¿La familia González? Tampoco. Es el Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces, habiendo orado y ayunado y puesto las manos sobre ellos, inmediatamente los despidieron para que hicieran la obra a la cual Dios los había llamado. La iglesia la gobierna el Espíritu Santo. La iglesia es gobernada, es dirigida por nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, familia Pérez, lo siento, pero no podemos obedecer a los hombres. Tenemos que obedecer a aquel que nos llamó, aquel que nos hizo el llamado para predicar el evangelio poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es Cristo a través de su iglesia el que está haciendo la obra para que todo sea perfectamente ordenado por Él. Pero esto hasta aquí llegó. Seguimos el día jueves. Aquí los espero nuevamente, porque vamos a disfrutar la palabra de Dios realmente. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios. Y Dios bendiga a cada uno de los padres. Que Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus matrimonios. Que Dios bendiga sus vidas.